Bienvenidos a su programa Cusca Yachasun, Aprendamos Juntos, un programa producido por Asociación Civil Inti Runakuna Huasin, con el auspicio de Tierra de Hombres Suiza. Apreciados estudiantes, sean bienvenidos a nuestra segunda clase del área de reforzamiento académico. Les saluda Paula Abel Chávez Enríquez, educador de la Asociación Civil Inti Runakuna Huasin. Hoy en nuestra clase aprenderemos acerca de operaciones con números enteros y números fraccionarios. Primero vamos a recordar que los números enteros son todos los números naturales diferentes de 0 que incluyen desde -1 hasta -infinito, y los números naturales positivos que incluyen desde el 1 hasta el más infinito. Son aquellos números que no poseen una coma decimal y que se expresan de manera exacta. Algunos ejemplos de estos números enteros son 20, 55, -15, 83, -53 y así sucesivamente cualquier otro número expresado de manera exacta. Por otra parte, los números fraccionarios son todos los números que se obtienen a partir de una división de dos números enteros, donde un número que se encuentra en la parte superior se denomina numerador y el número que se encuentra en la parte inferior o que es el divisor se le conoce como denominador. Algunos ejemplos de estos números fraccionarios pueden ser 7 quintos, -23 cuartos, 8 tercios y cualquier otro número que esté dividido entre otro, menos el 0. Tanto los números enteros como los números fraccionarios, por ser números que pueden expresarse, podemos desarrollar con esos distintas operaciones matemáticas, recordando que las operaciones básicas de la matemática son suma, resta, multiplicación y división. Con los números enteros podemos desarrollar de manera sencilla cualquiera de esas cuatro operaciones básicas. Si se tratase de una suma o de una resta, lo único que tenemos que tener en cuenta es la ubicación que estas tienen que tener de acuerdo al valor de la tabla posicional, ya que esta nos permitirá recordar que los números se tienen que sumar o restar siempre en el mismo orden, unidad con unidad, decena con decena, centena con centena y así sucesivamente. Pero si se tratase de una multiplicación o de una división, aquí tenemos que tener presente el dominio de la tabla de multiplicación. De la misma forma, esta también tiene un orden, ya que a la hora de multiplicar, nosotros tenemos que realizar de la siguiente forma: unidad por unidad, unidad por decena, unidad por centena y así sucesivamente. Si el número poseyera dos cifras, entonces este segundo número, que es el de la decena, multiplicará primero la unidad, luego la decena, luego la centena y así sucesivamente. Ahora vamos a despertar nuestras neuronas con unos primeros ejercicios. Ejercicio 1. ¿Cuánto es 2134 más 345? Ejercicio 2. ¿Cuánto es 3346 menos 1256? Ejercicio número 3. ¿Cuánto es 654 por 14? Y finalmente, ¿cuánto es 4545 entre 5? Si tus respuestas en esas primeras operaciones fueron, en la suma, 2479, en la resta, 2090, en la multiplicación, 9156 y en la división, 909, lo hiciste de manera extraordinaria. Para los números fraccionarios, el poder desarrollar operaciones básicas o de matemática conlleva un procedimiento diferente. Primero tenemos que tener en cuenta que las fracciones pueden ser de dos tipos: fracciones homogéneas o fracciones heterogéneas. Las fracciones son homogéneas cuando en los numeradores obtendremos números diferentes, pero el denominador será siempre el mismo. Aquí tenemos algunos ejemplos de fracciones homogéneas. Por otro lado, las fracciones heterogéneas son los números cuyos denominadores variarán, serán muy distintos. Aquí tenemos algunos ejemplos de fracciones heterogéneas. Si vamos a empezar a sumar fracciones homogéneas, el procedimiento será muy sencillo, ya que los denominadores serán el mismo y lo único que tenemos que sumar o restar serán los numeradores, y los denominadores serán el mismo número.
Un ejemplo de esta suma de fracciones homogéneas será 4 quintos más 7 quintos. En este caso, los números 5 son los denominadores que son iguales, por lo tanto simplemente sumaremos 4 más 7, tendremos 11. Y 5, como es el denominador, será el mismo, por lo tanto 4 quintos más 7 quintos será 11 quintos. Pero si tenemos una fracción heterogénea como 7 quintos más 2 novenos, en ese caso el procedimiento será diferente. Aquí podemos aplicar un truco o una estrategia. ¿En qué consiste? En que vamos a multiplicar los denominadores. En este caso 5 por 9. 5 por 9 será 45. Y lo que procederemos a hacer será una multiplicación cruzada o una multiplicación en X. ¿Y qué significa esto? Que vamos a multiplicar de extremo a extremo. Y vamos a sumar o restar de acuerdo a la indicación que nos dé el ejercicio. En este caso teníamos 7 quintos más 2 novenos. Entonces al multiplicar los dos extremos tendremos 7 por 9 más 2 por 5. Entonces 7 por 9 será 63 y 2 por 5 es 10. 63 más 10 será 73. Y como la multiplicación de los denominadores era 5 por 9, 45, entonces obtendremos 73 sobre 45. Para la multiplicación en fracciones o en números fraccionarios, no importa el criterio de si son fracciones homogéneas o heterogéneas. Aquí lo único que aplicaremos será una multiplicación lineal. Es decir, tanto en fracciones homogéneas como en fracciones heterogéneas, lo único que haremos será multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Un ejemplo puede ser 7 tercios por 5 tercios. En este ejemplo, como se mencionó, haremos la multiplicación de numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces decimos, ¿cuánto es 7 por 5? 35. Y 3 por 3, 9. Entonces, 7 tercios por 5 tercios será 35 sobre 9 o 35 novenos. Pero si se tratase de una fracción heterogénea, el procedimiento no cambiará. Como se mencionó, simplemente haremos la multiplicación lineal. Un ejemplo puede ser 5 tercios por 4 séptimos. Aquí haremos lo mismo. 5 tercios por 4 séptimos. Multiplicamos los numeradores. 5 por 4, 20. Y 3 por 7, que son los denominadores, es 21. Entonces, 5 tercios por 4 séptimos es 20 sobre 21 o 20 21avos. Y así resolvemos cualquier operación de multiplicación tanto en fracciones homogéneas como en fracciones heterogéneas. Para la división en números fraccionarios, sí tenemos que recordar nuevamente si es que son fracciones homogéneas o si son fracciones heterogéneas. Si queremos dividir fracciones homogéneas, el procedimiento será muy sencillo. En este caso, si tenemos fracciones homogéneas, recordando que los denominadores serán el mismo, lo único que vamos a hacer será dividir los numeradores. Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos 7 tercios y queremos dividir entre 5 tercios, lo único que vamos a hacer será dividir numerador con numerador. En este caso, 7 tercios entre 5 tercios, los numeradores es 7 del primero y 5 del segundo. Entonces dividiremos 7 entre 5, nos saldrá 7 quintos o 7 sobre 5. El 3 del primer número y el 3 del segundo número, que son los denominadores, se cancelarán o simplemente las obviaremos, puesto que 3 entre 3 será 1. Ahora, si los denominadores fueran 5 y del otro número 5, 5 entre 5 también fuera 1. Entonces no las vamos a considerar en las fracciones homogéneas. Simplemente dividimos numerador entre numerador. Pero si tenemos fracciones heterogéneas y queremos dividirlas, aquí sí tenemos que considerar algo muy importante. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que los numeradores y los denominadores son diferentes. No podemos simplificarlas o dejarlas de lado o olvidarlas. Aquí sí tenemos que hacer el procedimiento que consiste en hacer la multiplicación cruzada o multiplicación en X. Y esto es multiplicar el primer numerador con el segundo denominador. Y este resultado dividir entre la multiplicación del primer denominador con el segundo numerador. Si tenemos un ejemplo y queremos hacer, por ejemplo, una división de 9 medios entre 7 quintos
Acá estamos viendo que son diferentes denominadores. Entonces 9 medios entre 7 quintos. Aplicamos el procedimiento. En este caso multiplicamos el primer numerador con el segundo denominador. Entonces decimos 9 por 5 es 45. Este 45 se dividirá entre la multiplicación de los otros dos números. En este caso decimos 2 por 7, que es 14. Entonces nuestra respuesta será 45 sobre 14. Y en toda fracción heterogénea aplicaremos el mismo procedimiento. Primer numerador con segundo denominador, y esta respuesta lo dividimos entre la multiplicación del primer denominador con el segundo numerador. Ahora tengo una pequeña ficha para que ustedes puedan resolver en vuestra casa y puedan aplicar todo lo que hemos podido aprender el día de hoy. Agradezco que hayan prestado atención y espero que hayan podido aprender un poquito más de matemática. Nos vemos en una próxima clase. Gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa. No olvides seguirnos en redes sociales como Inti Runakuna Huasin.